Muy buenos días a todos y a todas, colegas. Y, ¿verdad? Si hay algún estudiante graduado, pues bienvenido, bienvenida a este webinar sobre estadísticas en Moodle. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Como les dijo ¿verdad? Brian del Centro para la Excelencia Académica, puedo atender preguntas según surgen, así que no esperen al final. Si tienen alguna duda, son bienvenidos y bienvenidas a preguntar y ¿verdad? De cualquier forma, ya sea eh, haciendo la pregunta, activando su micrófono o mediante el chat. Así que voy a compartir pantalla para comenzar la presentación. Análisis estadístico de las pruebas en Moodle es ¿verdad? El tema que nos corresponde hoy. Vamos a tratar de identificar las mejores prácticas al momento de analizar una prueba objetiva, utilizando las estadísticas que provee la plataforma Moodle, presentar algunos elementos psicométricos de las pruebas objetivas y aplicar estos conceptos con un ejemplo de, ¿verdad? Uno de mis cursos. Espero que puedan ver bien la presentación, porque cuando entre a la plataforma de Moodle, posiblemente ¿verdad? Los números aparecen un poco pequeños y eso dependerá del dispositivo que usted tenga. Así que cuando usted entra a Moodle va a tener acceso al informe, ¿verdad? Que aparece en Moodle. Yo les voy ahora a demostrar más o menos cómo hacerlo, ¿verdad? Si usted no lo sabe hacer. Básicamente usted entra a su curso. En este caso yo estoy entrando a un curso del semestre pasado, del año pasado. Voy a entrar al examen final, que era un examen de opciones múltiples. Así que voy al examen, ¿verdad? Final. Una vez yo entro al examen final, aquí en este menú, el menú de acciones, yo voy a la parte de estadísticas, ¿verdad? Los resultados del examen. Así que voy a ir a la parte de estadísticas, que son las estadísticas que se producen en Moodle. Y aquí, pues, aparecen esas estadísticas, ¿verdad? Por ejemplo, en el título en caso del examen final, el curso, cuándo comenzó, cuándo finalizó, los días y las horas, ¿verdad? O lo que fuese, el número de personas que contestó el examen. Tiene aquí unas estadísticas, ¿ves? Unas estadísticas que vamos a estar viendo cada una de ellas. Tiene, por ejemplo, el promedio de los primeros intentos, de todos los intentos, calificación media de los últimos intentos. Esto es, y de los mejores intentos, si ustedes se fijan, todas son iguales. Más adelante les voy a explicar. En este caso, solamente hay un intento. Solamente una vez, lo toman una vez y no hay más posibilidad de tomarlo nuevamente. Si usted le da más intentos, pues entonces estos promedios van a cambiar. ¿Okay? Así que no todos ¿verdad? Si el estudiante puede tomarlo más de una vez, pues entonces posiblemente no coincidan todos. Tenemos la desviación estándar, la simetría o sesgo, la kurtosis, el coeficiente de consistencia interna, el error, ¿verdad? Para intentos con mejores calificaciones y el error estándar de medición. Además, aquí entonces aparece las estadísticas pregunta por pregunta, que vamos a estar trabajando algunas de ellas, ¿verdad? El índice de facilidad, la desviación estándar del ítem, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminativa. El índice ¿verdad? El índice de facilidad y la eficiencia discriminativa también aparecen aquí en una gráfica al final ¿verdad? Del examen, y esto lo vamos a estar viendo cómo interpretarlo. Así que de esto es que vamos a estar trabajando hoy y en esta presentación. ¿Verdad? Ya yo mencioné cómo se ve el esquema de estadística, el reporte de estadísticas en Moodle.
En este caso yo tenía, ¿verdad? En otro examen 19 estudiantes, el promedio de esos intentos en el examen, etcétera, ¿verdad? Esas son las estadísticas que vamos a estar viendo hoy, cada una de ellas. Y entonces, pues como les había mencionado, ¿verdad? Vamos a estar mirando primero el examen general y después entonces las estadísticas de preguntas. El examen general, recuerden que es estas primeras estadísticas que aparecen aquí y después le evalúa cada uno de los ejercicios en términos del índice de facilidad, que también es conocido como el índice de dificultad, pero aquí le llaman índice de facilidad. La desviación estándar del ítem, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, el peso efectivo, índice de discriminación y eficiencia discriminatoria. Toda esta información es útil porque ayuda a uno balancear y calibrar el examen. Si uno va a utilizar este examen ¿verdad? En varios cursos posteriores, pues usted puede hacer los arreglos pertinentes en el diseño de su examen, considerando esas estadísticas. Y esta sería entonces, ¿verdad? Cómo se ve en la pantalla de Moodle, tanto las estadísticas de cada ítem como el análisis el índice de facilidad y ¿verdad? La eficiencia discriminatoria. Vamos a estar viendo cómo utilizar esa gráfica y cómo esa información se refleja ¿verdad? Aquí, si ustedes se notan este análisis, aquí hay un ítem que aparece como con una línea rosa, ¿verdad? Y aquí hay otro. Pues esos ítems tienen, algo ha ocurrido con ellos, ¿verdad? Y entonces, pues uno al ver eso, pues entonces evalúa el ítem, determina si lo va a eliminar, determina si lo va a mejorar para un próximo examen, ¿verdad? Pero puede eliminarlo para este examen particular porque no tuvo buenas estadísticas. Pero a veces esas malas estadísticas no necesariamente es que el ítem tiene problemas, ¿verdad? Es que a lo mejor el ítem es difícil o fue muy fácil. Y entonces, pues esas son consideraciones que hay ¿verdad? Que tomar en cuenta. Eso lo vamos a estar viendo aquí. Vamos a empezar con la calificación promedio, que es una de las primeras estadísticas que aparece del examen. En esta parte, esa calificación promedio es el promedio porcentual de todos los estudiantes. En una prueba balanceada, ¿verdad? Una prueba balanceada implica que debe tener una dificultad total de mediana dificultad. Y eso lo que implica es que esa dificultad total del examen, si usted, por ejemplo, promedia todos los índices de facilidad, deberían estar entre 50 y 75%, esa calificación promedio. Valores fuera de esos límites requerirían un análisis de las preguntas en términos de cuán fáciles o difíciles son. Si usted da un examen que es muy fácil, pues entonces esa calificación promedio va a estar sobre 75, posiblemente sobre 85%, ¿verdad? Donde dice, mira, este fue un examen donde todo el mundo prácticamente salió bien. Pero si está bajo 50, pues sería que está dentro de la categoría de difícil. Entonces el examen no está balanceado, porque se esperaría que para que el examen tenga una buena consistencia interna, que es la confiabilidad de la prueba, ¿verdad? La dificultad media debería ser entre 50 y 75. ¿Ok? Mediana dificultad. Así que eso es algo que hay que considerar cuando uno dé un examen. Claro, vuelvo y les repito, a veces uno evalúa los ítems y decide dejarlos porque pues el examen, pues, eso podría indicar que los estudiantes estaban bien preparados, ¿verdad? Hay personas que podrían decir, bueno, pues puedan haberse copiado, ¿verdad? Así que hay una diversidad de posibilidades aquí. Yo siempre me voy con ¿verdad? La idea de que los estudiantes estaban bien preparados. La mediana de la calificación aquí lo que indica es la mediana, es el punto, el centro de la distribución, de tal manera que el 50% de los datos están sobre esa mediana y el otro 50% están bajo ese valor. Así que divide la distribución en dos, ¿verdad? Eso básicamente es lo que me está diciendo. En algunos casos, la mediana
Se puede utilizar por ejemplo, utilizarla para, digamos, curvas, porque a veces si la distribución tiene un sesgo, pues ¿verdad? El promedio no es la mejor medida de tendencia central, así que es una medida útil cuando vemos que nuestra distribución tiene un sesgo, ya sea positivo o negativo. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante, porque es una de las estadísticas que da Moodle. La desviación estándar o desviación típica tiende a ser una medida de la dispersión de esas calificaciones alrededor de la media. ¿Cuánto ¿verdad? Se alejan o se acercan las puntuaciones con relación a la media? En este caso se debe tratar de que esos valores estén entre 2 y 18%. En este caso, ¿verdad? Valores inferiores a 12% sugieren que las calificaciones están demasiado amontonadas. Por lo tanto, ¿verdad? Sería un examen en que la mayoría de los estudiantes obtuvo muy buenas puntuaciones. En el caso de que sea mayor de 18, pues entonces implicaría que hubo una diversidad amplia en las puntuaciones que obtuvieron los estudiantes en esa prueba. O sea que hubo muy buenas altas calificaciones, pero también bajas. Lo ideal sería que se mantuviese entre 12% y 18%. Esos son algunos parámetros que asegurarían de mantenerse una prueba equilibrada, ¿verdad? El sesgo es una medida de la simetría de la distribución. Cero sesgo implica que la distribución es perfectamente simétrica. Los valores positivos indican una cola a la derecha. Un sesgo positivo implicaría que hubo unos estudiantes que sacaron unas puntuaciones bien altas, pero la mayoría no. La mayoría obtuvo puntuaciones bajas. Y eso produjo un sesgo positivo. Por el contrario, un sesgo negativo implica que hubo varios estudiantes que obtuvieron puntuaciones bien bajas, pero la mayoría obtuvo puntuaciones altas y entonces la curva dejó de ser simétrica. Eso básicamente es lo que nos indica eso. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería, en el caso de la del centro, es una curva simétrica, ¿verdad? Donde el 50% de los... Y cuando es simétrica, pues la media y la mediana eh, resultan ser iguales, ¿verdad? Y entonces es una prueba, uno podría pensar que es una prueba bastante, ¿verdad? Bien distribuida. En el caso de la izquierda, que tiene una simetría negativa, fíjense que tiene un sesgo hacia la izquierda, esto implicaría ahí que hubo una puntuación bien baja o varias puntuaciones bien bajas, pero la mayor parte de las puntuaciones fueron altas. Y eso hace que entonces la media no sea la mejor medida para establecer alguna fórmula para adjudicar notas, sino que sería la mediana. Se debe utilizar la mediana en el caso de una asimetría, ¿verdad? Negativa, igual que si fuera positiva. La mejor medida de tendencia central resultaría entonces en la mediana. Y eso pues usted lo puede considerar. Claro, recuerde que vamos a considerar otros índices estadísticos importantes en este análisis. Aquí intenté obtener un valor de sesgo de -1, cerca de -1. Si fuera muy negativo, puede indicar falta de discriminación entre los estudiantes a los que les va mejor que al promedio. Porque a usted le interesa también en cierta medida que sus ejercicios discriminen entre el grupo de alta habilidad y el de baja habilidad, ¿verdad? O sea que son estadísticas que unas afectan las otras. Por lo tanto, para tener, como estamos hablando de una prueba balanceada, pues intente que ese valor de sesgo sea -1, ¿verdad? Similarmente, valores positivos muy grandes, mayores a 1, pueden indicar falta de discriminación. Sobre todo cuando usted tiene un curso que es aprobado o no aprobado, esto puede resultar problemático, ¿verdad? Porque si en este caso, ¿verdad? Si usted tiene un curso de aprobar, reprobar, esos valores, ¿verdad? Mayores de 1 pueden tener problemas para adjudicar la nota. En este caso, fíjense que la kurtosis, ¿verdad? Estábamos hablando del sesgo, ahora es la kurtosis. Esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores y está relacionada en cierta medida a la variabilidad. El grado de concentración que presentan los valores con la región central de la distribución.
Aquí podemos, por ejemplo, determinar si existe una concentración grande entre ¿verdad? Los valores obtenidos y la media, si están cerca de la media o si están bien alejados de la media. En el caso de la primera, la kurtosis leptocúrtica implica que la desviación estándar es bastante pequeña y los valores están bien cerca de la media. La mesocúrtica es una distribución, cuando la kurtosis es mesocúrtica, pues tiende a ser, ¿verdad? El valor de cero, pues se considera que esa es la curva normal, una distribución normal, y la platicúrtica, pues es eh, una curva que está bien dispersa los valores con respecto a la media, ¿verdad? Hay mucha dispersión con respecto a la media. Tiene una desviación estándar y una variancia bastante grande. Trate de obtener un valor en el rango de entre 0 y 1 para la kurtosis. Un valor mayor que 1 puede indicar que el examen no está discriminando muy bien entre los estudiantes de alta habilidad o los de baja habilidad y aquellos que son promedio. Quiere decir que a usted le interesa, y esta está asociada tanto a la división estándar como al índice de discriminación y a la eficiencia discriminativa del ítem, que lo vamos a ver más adelante. Como les digo, estas estadísticas generales afectan en cierta medida las estadísticas de los ítems. Y las estadísticas de los ítems también están, ¿verdad?, afectando estas estadísticas generales. Esto podría decir un valor mayor de 1, que es un ítem que no discrimina, que no discrimina. Se supone que un ítem, ¿verdad?, que esté balanceado, discrimine entre los estudiantes de alta habilidad y los de baja habilidad, lo que implica que un estudiante de alta habilidad en este caso, esos que obtienen mejores puntuaciones en el examen, tenga la probabilidad de contestarlo, ¿verdad?, correctamente con relación a los estudiantes de baja habilidad. Porque uno pensaría que si un ítem es difícil y un estudiante de baja habilidad lo contesta, pues uno podría asumir, ¿verdad?, que el estudiante pudo haber tenido una información para contestar el ejercicio. Hasta aquí hay preguntas o algún comentario. Recuerden que están llamados a preguntar en cualquier momento que así lo estimen. El coeficiente de consistencia interna es lo que se conoce en el mundo de la psicometría como la confiabilidad de la prueba. En este caso, es muy difícil obtener consistencias internas mayores al 90%. Así que cualquier valor sobre 75% es satisfactorio. Podríamos decir, ¿verdad?, que la prueba es consistente, y le voy a decir ya mismo lo que implica esto, ¿verdad? Si el valor es inferior a 64%, el examen completo no es muy confiable y debería revisarse. Bueno, recuerden que también al revisarlo, usted va a tener unas informaciones sobre cada ítem. Ahí usted puede ir a la información de cada ítem y ver cuáles son las estadísticas de ese ejercicio para poder tomar decisiones. A veces es que el examen no discriminó bien o el ítem no discriminó bien porque tenía, digamos, malas opciones, malos distractores. Era un ejercicio de opciones múltiples que tenía 5 alternativas y realmente era tan evidente la respuesta correcta, ¿verdad?, que no había mucho que pensar y el estudiante lo pudo hacer, así que no hubo discriminación. Y entonces, pues el ítem tiende a producir, ¿verdad?, estas discrepancias en términos de la consistencia interna. Un valor bajo indica ya sea que algunas de las preguntas no son muy buenas para discriminar entre estudiantes de diferente habilidad, por eso no pudo discriminar porque realmente todo el mundo lo contestó bien. Un examen en que el 100% de los estudiantes lo sacó bien, pues no discrimina, ¿verdad? Pero por otro lado, tengan cuidado porque a veces hay unos ítems que los hacemos precisamente para que los estudiantes lo tengan bien. Recuerden que yo di un taller la semana pasada con relación al diseño de pruebas, hace varias semanas, hace 2 semanas, y yo dije en ese taller que
cuando usted organiza las preguntas, las debe organizar de lo más fácil a lo más difícil, ¿verdad? Y después entonces, una vez usted llega a las preguntas difíciles, comenzar a bajar en dificultad. Quiere decir que las primeras dos, tres preguntas del examen deben ser muy fáciles. Y muy fáciles es que posiblemente el 100% de los estudiantes la obtenga bien, ¿verdad? Porque eso le da confianza al estudiante. Y en ese sentido, pues uno dice, bueno, la pregunta era fácil, realmente yo esperaba que el 95% más lo tuviera bien, así que no hay problema, ¿verdad? Pero si todas las preguntas realmente del examen, el 95% más o el 90% más la va a tener bien, pues no, va a tener un examen con poca confiabilidad, ¿ok? En este caso, pues, ¿verdad? Cuando ese valor es bajo y que indica que las preguntas no son muy buenas para discriminar, eh, las diferencias entre las puntuaciones totales están asociadas al azar y uno podría interpretar esto de que el estudiante pudo haber adivinado, ¿verdad? O puede que algunas de las preguntas estén evaluando un rasgo diferente que el resto de las preguntas y que el examen en su conjunto no es muy homogéneo, porque uno esperaría, ¿verdad? Y esto es un poco a nivel teórico, esto a veces no se da a nivel práctico cuando se hace el examen, que ese examen que usted está, ¿verdad?, ofreciendo para evaluar a sus estudiantes, mida un rasgo único, ¿verdad? En este caso, pues un contenido particular, ¿ok? Y en el caso de que los estudiantes empiecen a adivinar, pues esto disminuye el coeficiente de consistencia interna. Así que si usted hace un examen también demasiado difícil, esto va a ocurrir, que el estudiante va a tratar de adivinar y entonces va también a perjudicar el coeficiente de consistencia interna. Así que el coeficiente de consistencia interna está en cierta medida asociado a si todos los ítems son fáciles, va a ser bajo, si todos los ítems son difíciles, va a ser bajo, porque el estudiante entonces va a intentar adivinar. Y entonces va a producir lo que se conoce como ruido, ¿verdad? En psicometría, en esa prueba. Y usted no tiene una prueba muy robusta. Así que en ese sentido, cuando ustedes den un examen, no se concentren en la puntuación del examen, vayan a las estadísticas y observen el comportamiento tanto de la prueba completa como de cada ítem, porque esto les puede ayudar a ustedes, como habíamos dicho en los objetivos, a mejorar su prueba, y a ir mejorando las preguntas. Esa es la idea de este taller. La tasa de error estima el porcentaje de la desviación estándar que se dé a efectos aleatorios, en lugar de diferencias genuinas entre la habilidad de los estudiantes. Esto quiere decir, la tasa de error en cierta medida está asociada a, por ejemplo, a adivinar, o está asociada también a que el estudiante, pues alguien ¿verdad?, le dijo la respuesta. O sea, que son efectos aleatorios que muchas veces no se pueden controlar. Sobre todo cuando dábamos exámenes ¿verdad?, en que nos fuimos completamente en línea, pues usualmente esos primeros semestres que no había todavía, no se habían desarrollado todavía estos programados como Respondus, pues podría ocurrir, ¿verdad?, que los estudiantes se copiaran, ¿no? Así que valores de tasas de error superiores al 50% no son buenas. Debería estar menor, ¿verdad?, del 50%. Implican que menos de la mitad de la desviación estándar se debe a diferencias en habilidad y que el resto son efectos aleatorios. Y esos efectos aleatorios pueden ser adivinar o que ¿verdad?, que el estudiante tuvo acceso a la respuesta del ítem. Se copió, podríamos decir, ¿verdad?, en lenguaje coloquial. Así que siempre esa tasa de error debe ser menor al 50%. Para que todas estas estadísticas juntas hacen que la prueba sea robusta. Y en ese sentido, pues por eso es que hay que analizarlas todas, ¿no? La tasa de error está asociada al coeficiente de consistencia interna. Mientras más baja es la tasa de error, más alta es la confiabilidad, ¿verdad?, de la prueba. El coeficiente de consistencia interna. Fíjense que habíamos dicho que el coeficiente de consistencia interna, lo habíamos mencionado por aquí, ¿verdad?, por lo general debería ser mayor de 75%, lo dice ahí. Pues esto implica que ¿verdad?, está asociado, si ustedes se fijan, 75% del coeficiente de consistencia interna está asociado con una tasa de error de 50.
Por eso es que, ¿verdad?, la tasa de error debe ser menor de 50 para poder, mientras más baja, más alta es la confiabilidad. ¿Ok? Así que, esa tasa de error usualmente está asociada a las contestaciones aleatorias, que lo que implica es que o el estudiante adivinó o eh, obtuvo las respuestas de alguna manera. Eso son inferencias, no necesariamente, ¿verdad?, ocurrió eso, pero son inferencias que podemos hacer. Y entonces, un poco cuando se daban estos exámenes en línea, los profesores fueron alertados, yo di estos talleres y entonces surgió la incorporación de estos programados que, ¿verdad?, controlaban la pantalla del estudiante para evitar que el estudiante se copiara, para evitar que el estudiante entrara a otras, ¿verdad?, espacios. Incluso si el estudiante tiene una computadora adicional, para buscar información, digamos, en Google, pues entonces un poco el Respondus Lockdown Browser trataba de mirar si el estudiante estaba mirando para el lado mucho, pues enviaba una señal al profesor de que algo estaba ocurriendo con ese estudiante, etcétera, ¿verdad? Así que la universidad intentó un poco controlar eso a través de unas plataformas adicionales que incorporaron ¿verdad?, por lo menos en algunos recintos, para un poco evitar esto. El error estándar es la desviación estándar multiplicada por la tasa de error y dividida entre 100. Esto lo que hace es que estima qué tanto de la desviación estándar se debe a efectos aleatorios. Y es una medida de la incertidumbre en la calificación de un estudiante. En psicometría hay una fórmula bastante, o la fórmula más importante en psicometría es que cuando el valor observado en un examen, que es el valor que el estudiante obtiene, está constituido de dos componentes, un valor real más un componente de error. Ese componente de error muchas veces es aleatorio, no lo podemos controlar, ¿verdad? Algunas veces proviene del mismo estudiante, por ejemplo, ansiedad, enfermedad, alguna situación de salud mental que lo esté afectando, y el estudiante no ejecuta en el examen como él esperaba. Y ese error, pues, ¿verdad?, reduce un poco la puntuación que uno observa, que es la puntuación que uno, ¿verdad?, califica. Y el estudiante dice, yo no demostré en este examen lo que yo sabía, porque este problema, ¿verdad?, que tengo, esta situación me afectó mi nivel de concentración y no pude ejecutar bien. Pues eso es, ¿verdad?, es un factor interno del estudiante, pero también hay factores externos. Si un estudiante se copia o recibe ayuda durante el examen, pues entonces su calificación va a ser mayor. Así que el error ahí le aportó al estudiante, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Si un estudiante, por ejemplo, porque es una medida de la incertidumbre de la calificación, nunca vamos a saber el valor verdadero, ¿verdad?, de ese estudiante. Así que si lo que implica aquí es que si ese mismo estudiante toma un examen equivalente, se esperaría que sus puntuaciones estén más o menos dentro de un error estándar particular. Usualmente, usualmente en psicometría, ese error estándar se debe acercar a 6, ¿verdad? Esta es la puntuación que yo les había hablado, ¿verdad? De que el valor observado, que es la puntuación que se refleja en el examen, la puntuación que el estudiante obtuvo, está asociada a estos dos componentes, el valor real, que nunca lo vamos a saber, más ese componente de error, ¿verdad? Si el componente de error se reduce al mínimo, pues ese valor observado se aproxima al valor real. Por ejemplo, el estudiante realmente estudió para el examen, el estudiante vino preparado, como vino preparado, no, sus niveles de ansiedad no son muy altos, esos niveles de ansiedad bajos no van a interferir en su ejecución, pues ese error se minimiza y ese puntaje es bastante parecido al real. Pero siempre va a existir, ¿verdad?, ese componente de error. Así que en este caso, Moodle lo computa. Y entonces, ¿cómo se interpreta? Cuanto menor sea ese valor del error, mejor es el examen. Pero es difícil lograr que el error estándar sea inferior al 5 o 6%. Por eso les había dicho, ¿verdad?, que en psicometría un error de 6% se considera adecuado.
Si es mayor, ¿verdad? Si excediera a 8, es probable que una proporción sustancial de los estudiantes estén erróneamente calificados, en el sentido de que las calificaciones otorgadas no indican sus habilidades verdaderas. Y esto es peligroso, ¿verdad? Porque eso puede ser que el examen en su estructura tenga problemas. Así que si ustedes dan un examen y excede el 8%, pues puede ser que muchos estudiantes no, su puntaje observado esté sea bien dispar, ¿verdad? Realmente con su habilidad. No fue bien evaluado. Lo que yo hago en mis clases es que si el error estándar es menor, usualmente 6 o menos, se lo sumo a la puntuación del examen. O sea, le doy esos 6 puntos. Eso es lo que hacen la mayor parte de las compañías. Yo diría que todas las compañías que hacen pruebas. Yo he trabajado con el Educational Testing Service por muchos años y estoy ahora mismo de asesor de College Board. El College Board en todas sus pruebas, el error estándar prácticamente es más o menos 6. Se le dan esos 6 puntos al estudiante, a la puntuación del estudiante. Quiere decir que si un estudiante en una prueba saca 80, pues le van a dar 86, ¿verdad? La puntuación que se va a reflejar en su información es 86 porque le dan ese 6 que es el error estándar. Y esto, pues, es una práctica que ustedes pueden considerar, ¿verdad? Si lo van a utilizar o no. Y si es más de 8, pues el examen tiene problemas, ¿ok? Si es más de 8, ese error estándar. Entonces, esto fue, esto que les presenté son las estadísticas del examen. Ahora vamos a ir a las estadísticas de las preguntas, ¿verdad? Entre ellas tenemos el índice de facilidad, también conocido como índice de dificultad, la desviación estándar del ítem, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria. Vuelvo a insistir que si hay preguntas o, ¿verdad?, dudas, pues que no las dejen para el final. Así que voy a dar unos segundos a ver si alguien... No hay preguntas. Ok. Voy a salirme un poco de la presentación y voy a entrar aquí, ¿verdad? Miren aquí, en este caso, 17 estudiantes tomaron este examen. El promedio fue 80, ¿verdad? El promedio aquí decía que debería estar entre 50 y 75. En este caso yo no me preocupo porque el examen realmente salió que era fácil. Mediana dificultad sea fácil, así que es usual, ¿verdad?, tener este tipo de promedio. Eh, la desviación estándar en este caso fue 15, ¿verdad? Debe estar entre 2 y 18, pues básicamente cumple con los parámetros, ¿verdad?, estimados. Así que es razonable, ¿verdad?, la desviación estándar. La simetría, en este caso, es negativa, ¿verdad? Dice que si es muy negativo es que voy a tener problemas. En este caso, ¿verdad? Es casi cero, así que no era bastante simétrica la prueba, porque la simetría debe estar entre más o menos 0,5, ¿verdad? Entre más o menos 0,5, entre menos 0,5 y 0,5, así que en este caso no tengo problema. El problema es cuando es menor de -1, ¿verdad? La curtosis en este caso fue negativo 1,5 aproximadamente. Eh, Aquí debe estar entre 0 y 1, pues es un poco negativa porque pues, quizás hubo uno que otro estudiante ¿verdad?, que salió mal, pero no hubo tantos estudiantes que salieran mal. El coeficiente, ajá, En el chat nos preguntan, ¿hay algún hint estadístico particular que sugiera o identifique estudiantes que se copian? no, no lo hay. A menos que utilice, es difícil identificar estudiantes que se copiaron, por lo menos qué estudiante lo hizo, ¿verdad? A menos que usted vaya a los registros de cada estudiante y vea los patrones, ¿verdad?, de contestar. Hay un programa que se utiliza para eso, pero yo no sé si la universidad lo tiene.
posibilidad de que se copie, pero ¿verdad? Tenga cuidado porque estaría posiblemente haciendo una inferencia que no es correcta y tendría que tener la evidencia. No, o sea, ¿qué estudiante se copió? Es lo difícil, que a lo mejor un estudiante adivinó o tuvo acceso, pues eso es bien difícil de probarlo, ¿verdad? Son inferencias que hacemos, no tenemos la certeza de que se dé. En este caso, el coeficiente de consistencia interna, si ustedes se fijan, debe ser mayor de 0,75 y en este caso fue casi 0,9, o sea, 0,87, ¿verdad? Si lo fuera a redondear a un lugar decimal, pues sería 0,9, o sea que obtuve un coeficiente de confiabilidad muy bueno en el examen. El, el, la tasa de error en este caso, ¿verdad? Fue 35 por ahí un poco, que está cerca, y fíjense que la tasa de error está muy cerca de, ¿verdad? De ese 84%, ese 80 y casi 90% de... Así que ¿verdad? Se supone que fuera menor de 50, y en este caso pues 35, 36. Ajá. También preguntan qué programa o herramienta se utiliza para obtener esos datos. Hay un programa que ahora no recuerdo el nombre, podríamos después hablar con Luis Joel Donato, pero hay un programado que lo utilizan a Geméndez, yo no sé si la Universidad de Puerto Rico lo tiene, que es que le estudia el patrón de respuesta de todo el grupo, estudia el patrón de respuesta de todo el grupo y le puede indicar, la puede indicar qué estudiantes o estudiantes tuvieron puntuaciones bien parecidas, o sea, patrones de contestación bien parecidos. Simplemente le dice eso, ¿verdad? Que estudiantes tuvieron patrones de respuesta bien parecidos, que podrían indicar de que posiblemente o trabajaron el examen en conjunto o que se pasaron información, pero como les digo, estos son inferencias, no necesariamente la inferencia ¿verdad? Es válida y habría que tener más evidencia para sostener, digamos, un caso ante ¿verdad? Las autoridades pertinentes como la Procuraduría del Estudiante o alguna junta de disciplina interna que tenga la institución. Es un poco, ¿verdad? Es difícil probarlo, a menos que sea en una sala de clase, ¿verdad? Y usted lo vea, pero en la distancia a veces es difícil este, mantener todo el control particular de eso. ¿Ok? Pero sí hay un programado, ahora mismo no recuerdo el nombre, sé que un compañero en Ana Geméndez lo utiliza. ¿Ok? Y recuerden que si usted va a utilizar ese programado, se lo debe advertir a los estudiantes. El estudiante debe estar informado de que se va a utilizar un programado que va a tratar de detectar algún tipo de ¿verdad? Anomalía o intento de obtener información por otros medios. En términos del error estándar, fíjense que yo le dije que el error estándar debería estar entre, ser menor, entre 5 y 6, entre 5 y 6%. Y aquí el error estándar es 5,54%, lo que me indica que está dentro de los parámetros razonables, ¿verdad? Psicométricos. Cuando es mayor de 8, pues el examen tiene problemas, ¿no? Que podrían estar los estudiantes siendo perjudicados en su puntuación. Yo aquí decido si dejo la puntuación como está o le añado esos seis puntos al estudiante, ¿verdad? Eso es decisión mía. En algunos casos, en el examen final, posiblemente lo haga. En un examen parcial, realmente no. Nos preguntan en el chat qué usted opina de que se dé un examen en pareja, cómo esto afectaría la estadística. Cuando es en pareja, lógicamente, yo lo hago, hago a veces eso, ¿verdad? Que hago exámenes en pareja y no se afecta mucho, no se afecta mucho. Este, lo he hecho de ambas maneras y no se afecta. Y de hecho, he utilizado una sección individualmente y en otra sección en pareja y no se afecta mucho el, ¿verdad? Las estadísticas se quedan bastante parecidas, así que lo pueden hacer.
Es una buena práctica. De hecho, uno de nuestros profesores en la facultad hizo un estudio sobre, el doctor Carlos Ramírez hizo un estudio sobre precisamente eso, ¿verdad? Los exámenes individuales versus los exámenes en pareja y encontró muy poca diferencia en la ejecución de los estudiantes eh, ¿verdad? En las estadísticas de los exámenes. Yo simplemente lo hago, pero no he hecho el estudio como tal. Pero el doctor Ramírez sí hizo un estudio y, ¿verdad? Y determinó eso. Así que si ustedes se fijan en este examen, dos de los elementos más importantes aquí es el coeficiente de consistencia interna, el error, ¿verdad? El error, es- la tasa de error y el error estándar de medición que cumplen con los parámetros deseados. Por lo tanto, me dan la información de que la prueba está bastante bien balanceada. Lógicamente, yo entonces voy a ir más adelante a las estadísticas particulares de cada ítem. En ese caso, pues voy a ver los índices de facilidad, el índice de la desviación estándar del ítem, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria. Con el índice de discriminación debemos tener mucho cuidado y más adelante le voy a decir por qué. El índice de discriminación es una medida más utilizada para las compañías que hacen pruebas, sobre todo aquellas corporaciones eh, que hacen pruebas como por ejemplo College Board, Educational Testing Service, aquellas corporaciones o entidades que hacen reválidas, porque en las reválidas se quiere discriminar entre los mejores candidatos, ¿verdad? Porque la intención es seleccionar entre los mejores candidatos. En una sala de clase, la eficiencia discriminatoria, el índice de discriminación no es tan importante, no es tan importante, lo podemos, ¿verdad? Analizar, pero nuestro propósito como educadores no es discriminar entre los mejores candidatos, los de alta habilidad y baja habilidad, ¿verdad? No creo que esa sea la razón de una prueba. Así que tenemos que mirar con cuidado estos índices y más adelante les voy a explicar por qué. Tiene dos preguntas. Ajá. La primera, los resultados que usted está presentando, ¿dónde los trabajó o preparó? Estos resultados, no sé si les hablé al principio, ¿verdad? Los que estoy presentando, bueno, los que estoy presentando aquí son de mi curso, de uno de mis cursos, ¿verdad? EdFood 3013, que es el curso de evaluación del aprendizaje. Estos son, como les dije, ¿verdad? Voy a volver a repetir. eh, este es el examen final, que es uno de los módulos que yo preparo. Este examen final, yo lo que hice fue que entré aquí ¿verdad? Esto ya se dio, esto fue en el 21 de diciembre del 2022 y yo entro al examen y aquí, una vez ya los estudiantes lo contestaron, voy al menú de acciones aquí y pulso ahí y entonces voy a las estadísticas de ese examen, de ahí es que yo lo saco, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿verdad? Ahí aparecen todas estas estadísticas que hemos estado discutiendo. En términos del examen en general, las primeras estadísticas que se presentan son del examen en general, ¿verdad? Información sobre el cuestionario, pero todo del examen en general. Las primeras que discutimos. Ahora vamos a ver las de cada ítem. Y tenía otra pregunta a Ah, base de lo que había mencionado sobre los exámenes en pareja. ujú. Y la profesora Mora pregunta, de ser en parejas, ¿deben ser seleccionadas las parejas por los mismos estudiantes o asignados de manera aleatoria por el profesor? Yo utilizaría la selección aleatoria, sí, no seleccionados por los estudiantes. Primero que es una manera de que se conozcan los estudiantes. Y segundo, que yo creo que hay más, la variabilidad la reduzco en términos de que yo voy a escoger quizás una persona que estudió mucho y quiero que sea mi pareja porque yo quiero salir bien, ¿verdad? Mientras que aleatoriamente, yo creo que el proceso mismo de aleatorización un poco cancela, ¿verdad? Esa preferencia que yo tenga por una persona.
Y preguntan, ¿ese LMS es Moodle? Lo que ¿Mm? estaba enseñando ahorita, que sí, que es Moodle. Sí, esto es Moodle. Estas son las estadísticas de Moodle. Todo el que use Moodle y de una prueba objetiva, ya sea cierto o falso, ya sea pareo, opciones múltiples, va a tener las estadísticas de sus ejercicios. En este caso, todo fue opciones múltiples. El problema que tenemos eh, con cierto o falso, yo se los voy a presentar ya mismo. Pero cierto o falso va a dar estadísticas un poco difíciles, ¿verdad?, de interpretar por la probabilidad que tiene de adivinar. La probabilidad que tiene de adivinar una persona en una pregunta de cierto o falso es, 100%, es 50%, versus en opciones múltiples, dependiendo de las opciones, ¿verdad? Pues la probabilidad de adivinar cambia y eso lo vamos a estar viendo aquí. ¿Alguna pregunta? Porque ahora voy a entrar entonces en las estadísticas propias de los ítems. ¿Alguna otra pregunta o duda? Para algunos de ustedes, pues sí, probablemente, ¿verdad? Esta sea un área un poco árida, ya que implica mucho conceptos estadísticos y más allá de conceptos estadísticos, conceptos psicométricos, ¿no? Que muchos de ustedes quizás no están expuestos a ello. Pero no pierdan la oportunidad de, si dan este tipo de examen, de ir a las estadísticas y hacer algunas interpretaciones. Y yo les voy a enviar a ustedes tanto la presentación como la información que yo les estoy diciendo, ¿verdad? De la interpretación. O sea que ustedes van a tener la presentación y un documento aparte que tiene la explicación mucho más detallada para que tengan, ¿verdad? Esa otra información útil. Si también tienen alguna pregunta, pueden escribirme a mi correo electrónico. Yo no sé si el SEA lo provee, pero se le puede poner en el chat ¿verdad? Para que lo tengan. Y si tienen alguna pregunta, nos podemos conectar por alguna de las plataformas y intercambiar información. De hecho, varias de mis publicaciones, yo hago mucha investigación con exámenes en química orgánica y varias de las publicaciones de nosotros, de un grupo de dos colegas y mías, han sido con exámenes. O sea, el Journal of Chemical Education nos ha publicado varios artículos sobre, ¿verdad? Información que se obtiene de exámenes. Así que para los efectos son buenos temas para investigar, ¿verdad? Y usted publicar. eh, ¿Verdad? Que siempre son considerados en muchos de las revistas arbitradas. Vamos a estar hablando ahora del índice de facilidad, desviación estándar del ítem, calificación aleatoria estimada, ponderación deseada, peso efectivo, índice de discriminación y eficiencia discriminatoria, que son las estadísticas asociadas a los ítems. El índice de facilidad. Eso es básicamente cuál fue la puntuación promedio de los estudiantes en el ítem. En otras palabras, aquí lo que se estima es cuántos estudiantes obtuvieron bien el ítem entre el total de estudiantes. Y eso me da el por ciento, ¿verdad? Multiplicado por 100. Puede ser una proporción o puede ser un por ciento. En proporción sería, por ejemplo, si 18 estudiantes de 20 lo obtuvieron bien, pues el índice de facilidad o dificultad, porque también se conoce como índice de dificultad ¿verdad? En psicometría, es 0,90, porque 18 de 20 es 0,90. Pues eso quiere decir que el 90% obtuvo bien ese ejercicio. Si eso fuese así, pues el ítem es muy fácil, ¿ves? Porque si entre el 95 y 100% obtiene bien el ítem, lo obtuvo bien del total de estudiantes, pues ese ítem es extremadamente fácil. Muy fácil si está entre el 90 y 94. Y así, si está entre 81 y 89, es fácil. Bastante fácil entre 66 y 80. Y así, ¿verdad? 35 y 65, correcto para el estudiante promedio. Moderadamente difícil si está entre 21 y 34, difícil si está entre 11 y 20, muy difícil si está entre 6 y 10, y si 5% menos lo obtuvo bien, pues el ítem es extremadamente difícil, ¿verdad? O algo malo está con la pregunta. Bueno, la idea un poco aquí es estar aquí, ¿verdad? En este medio, en estos medios por aquí. En la dificultad moderada, ¿verdad?
por aquí, mediana dificultad. Ya aquí el examen es moderadamente difícil y usted puede estar fracasando estudiantes con el examen, ¿verdad? Se esperaría que un examen esté bastante balanceado, lo que implica en este caso que, pues que eh, el examen no es muy difícil, ¿verdad? Como debe ser. Eso es lo que dice la literatura. Preguntas hasta aquí, ¿verdad? Esta sería la interpretación de esos índices de facilidad. En el caso, por ejemplo, de este examen que yo les presenté, ¿verdad? Aquí, fíjense que el índice de facilidad está eh, básicamente aquí en el área de muy fácil y extremadamente fácil, ¿verdad? En el caso de este es fácil, este es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Este es extremadamente fácil, todo el mundo lo obtuvo bien, el 100% lo obtuvo bien. Si ustedes se fijan, está entre muy fácil. Este que está aquí ya cae en bastante fácil y entonces el ítem me lo identifica aquí de alguna manera, ¿verdad? Yo lo voy a enseñar más adelante qué quiere decir. Pero si ustedes se fijan, todos estos ítems, aquí este que está aquí, que es 64, esto está dentro de bastante fácil. Claro, esto es con esta interpretación. Yo tengo otras interpretaciones. El College Board, por ejemplo, no usa esta interpretación que dice Moodle, ¿verdad? En el caso de College Board, este ítem es de mediana dificultad y aquí lo califican como, bueno, más o menos correcta para el estudiante promedio, ¿verdad? Esto es lo que debería estar cerca de la mayoría, ¿verdad? En este caso, este 50 también está dentro de mediana dificultad. Este está también dentro de mediana dificultad, mediana dificultad, mediana dificultad. Así que en términos de la estructura del examen, yo podría decir, bueno, los ítems están bien ubicados en el examen porque van de lo más fácil. Empieza entonces a haber un poco de mediana dificultad, ¿verdad? Y terminan básicamente, ¿verdad? Un poco, este sí que ítem fue bastante difícil, ¿verdad? Este ítem fue, de acuerdo a esto, moderadamente difícil. En el caso de la escala de College Board es difícil y yo podría, ¿verdad?, ver por qué fue difícil. Y así sucesivamente. El examen estaba bastante bien estructurado. Preguntan qué Ujú. porcentaje de ítems fáciles, moderados, etcétera, debe de haber en un examen. Depende, porque depende, debería haber el mayor por ciento de los ítems deberían ser de mediana dificultad. Digamos que usted tiene 30 ítems, yo diría que de esos 30, entre 15 y 20 deberían ser dificultad moderada y entonces, ¿verdad? En los extremos, digamos los otros 15, pues estar dentro de los muy fácil, fácil y difícil. Lo que pasa es que en el caso de Moodle, ellos hicieron una tabla que es demasiado amplia, ¿verdad? Tiene demasiadas categorizaciones. College Board solamente usa muy fácil, fácil, mediana dificultad y difícil, 4 categorías, que son las que yo uso. Yo no uso las categorías que dice Moodle, ¿verdad? Porque la psicometría realmente no es tan, ¿verdad? No lo amplía tanto. Este, pero la mayoría parte de mis exámenes deben estar entre dificultad moderada y fácil. Ajá. Establecen que si debe de ser bajo un orden específico o mezclado. Bajo un orden específico porque se esperaría que usted empiece con los más fáciles primero, ¿verdad? Y entonces vaya aumentando en dificultad. La estructura de un examen es, y eso yo lo presenté en el tema hace 2 semanas, que la estructura de un examen es que usted empiece con los ítems más fáciles. Por eso es que el hacer esto es importante porque le va a decir a usted cuál debe ser la ubicación de ese ítem dentro del examen. Usted no va a empezar un examen con un ítem que es muy difícil, porque se puede tener efectos negativos para los estudiantes que son ansiosos, ¿verdad? Un estudiante que dice, si el primer ítem yo no lo podía hacer y si el segundo tampoco, pues este examen es terrible y esa ansiedad va a aumentar y entonces eso va a limitar la ejecución del estudiante, le va a producir ansiedad.
Así que un poco lo que estamos diciendo es que este análisis dice que los primeros ítems deben ser fáciles o muy fáciles. Entonces, ir incrementando en dificultad y una vez usted haya llegado al ítem más difícil, empezar a bajar, ¿verdad? Se supone que empiece a bajar. Es como esta montaña rusa que va aumentando, pero después baja, ¿no? Y porque entonces el examen debe terminar con ítems fáciles. Esa debe ser la estructura. El problema aquí es, y eso lo hemos confrontado, ¿verdad? Y se ha preguntado, y Joel Donato ha dado sugerencias de cómo hacerlo, que es que muchas veces el profesor aleatoriza los ítems, cómo entran al, ¿verdad? Al examen, para que estudiantes que estén sentados uno al lado del otro en un salón, digamos, o que estén contestando en sus casas, ¿verdad? No reciban los mismos ítems a la vez, sino que en un examen puede ser que entre el ítem 8 y en el otro estudiante le entre el 25 como primer ítem. Pues si ese ítem 25 es el ítem difícil, ese estudiante va a recibir ese ítem, ¿verdad? Como de entrada en el examen. Pues para evitar esto, lo que Joel Donato mencionó en uno de sus talleres es que se creen clusters como agrupaciones de ítems. Pero para usted tener las agrupaciones de ítems, tiene que tener las estadísticas de los ítems. Por ejemplo, agrupaciones de ítems es que yo digo, yo voy a tener los ítems más fáciles en el grupo A, los ítems de mediana dificultad en el grupo B, los ítems muy fáciles en el grupo A, fáciles en el grupo B, mediana dificultad en el grupo C y difíciles en el grupo D. Y entonces le voy a decir al programa que seleccione del grupo A, que luego seleccione del B, que luego seleccione aleatoriamente. Y así el examen un poco se equilibra, ¿verdad? Esa manera de hacerlo, Joel lo explica excelentemente en los webinars que él da sobre la estructura de exámenes. Eh, para evitar eso, que todos los ítems, ¿verdad? Que posiblemente todos los ítems difíciles salgan al principio. Y entonces, realmente eso produce ansiedad y en la ejecución del estudiante se va a ver afectada. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos entonces a ver ahora cada una de estas estadísticas. Ya vimos en este caso, ¿verdad? Que fíjense que College Board, perdón, Moodle crea demasiadas categorías, demasiadas categorías. En el caso de College Board, por ejemplo, de menos de 30% son difíciles, o sea, son difíciles. Entre 31 y 60 por ahí es mediana dificultad. Cerca de 60-70 es fácil y cerca de 60 a 80 es fácil y más de 80 es muy fácil. Así que un poco, ¿verdad? Son 4 categorías nada más. Aquí hay demasiadas categorías. ¿Ok? Este, pero si usted utiliza eso y usted tiene muchos ítems que son extremadamente difíciles, pues va a tener un grupo de estudiantes que va a salir bien mal, ¿verdad? En el examen, o sea, los va a fracasar. Y el examen está diseñado para eso y esa no debe ser la manera en que, o sea, el diseño de un examen no es para eso, ¿no? Es para evidenciar si el estudiante aprendió unos conceptos, unos procesos de manera adecuada en la sala de clase. Ningún examen debe ser diseñado para fracasar al estudiante, ¿verdad? Y usted podría estar haciendo eso sin ser su intención si no evalúa sus exámenes, ¿ok? Y un poco por eso es este taller o este webinar, ¿verdad? Esto es lo que ustedes ven en esa pantalla de preguntas, ¿verdad? Aquí se ve cómo se ve ese formato en la tabla, que ya yo se los he presentado, etcétera. Y fíjense que usted puede entrar a la pregunta y ver cuál es la pregunta, ver cómo fue la respuesta, cuál fue el ítem y que pudo haber, o sea, la opción que pudo haber traído el problema, etcétera. ¿Ok? La desviación estándar del ítem es una medida de la dispersión de las calificaciones respecto a la media del ítem y por tanto la magnitud de cuánto puede discriminar la pregunta. Si el índice de facilidad fuera muy alto es que era fácil o muy bajo que es difícil, es imposible que la dispersión sea grande. Porque si es muy fácil, pues lógicamente la mayor parte de los estudiantes lo tuvo bien, ¿verdad? No hay mucha dispersión. Si es muy difícil,
prácticamente todos los estudiantes lo obtuvieron mal y tampoco hay mucha dispersión. Sin embargo, una buena desviación estándar no asegura automáticamente una buena discriminación. Un valor de la desviación estándar inferior al 33%, ¿verdad? En esa tabla generalmente es insatisfactorio, menor al 33%, ¿verdad? Vamos a ver en el examen que yo les presenté si hay alguna, ¿verdad? Desviación estándar menor al 33%. La desviación estándar es esta. Menor al 33%, miren este. Bueno, ¿por qué? Porque fue fácil, ¿verdad? Eh, este, fue fácil, ¿ves? Fue fácil. Miren, cero, menor al 33% es cero. ¿Por qué? Porque todos lo sacaron bien, todos lo obtuvieron bien, ¿ves? Miren, prácticamente la mayoría es menor al 33% porque lo sacaron bien. No, ¿verdad? Es mayor al 33%, pero es un ítem de mediana dificultad, ¿verdad? A mí no me preocupa mucho eso, ¿verdad? No me preocupa mucho porque yo entiendo que mi, mi inferencia es que los estudiantes aprendieron, porque yo lo noto, ¿verdad? En la participación de los estudiantes, en la manera en que ellos reaccionan en el salón, en las tareas que ellos han hecho, en las preguntas que me han hecho para aclarar dudas. Pues es un examen final que realmente no me preocupa porque tiene muy buena confiabilidad, ¿verdad? Que es para mí el elemento más importante. Pero sí evalúo los ítems porque, por ejemplo, este ítem yo entraría más adelante a ver qué pasó, ¿verdad? Porque me lo identifica como un ítem que, esto es lo que se llama una bandera, ¿verdad? Una bandera que me está diciendo de ese ítem, revísalo, a ver qué ocurrió. En los demás creo que no aparece, ¿ok? Bien, déjenme seguir aquí. Ok, así que es una indicación de la desviación estándar para identificar ítems. La calificación aleatoria estimada es el promedio de calificación que se esperaría que los estudiantes obtuvieran por una adivinanza aleatoria de la pregunta. Déjenme ver la calificación aleatoria estimada en este caso, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es 20% para todos. Si el estudiante fuera a adivinar, como tiene 5 alternativas, ¿verdad? Son 5 opciones de respuesta, la respuesta correcta y 4 distractores, o sea, tiene A, B, C, D, E. Pues si yo fuera a adivinar, como es una de 5, pues yo tengo un 20% de probabilidad de adivinar, ¿verdad? Por eso en todo es 20. Esto lo que implica es que si el estudiante fuera a adivinar, ese sería el porciento, ¿verdad? De adivinanza. Mientras más opciones tenga, menor es ese porciento. Si usted tuviera un examen con 4 opciones, pues esa calificación aleatoria estimada sería 25%, porque sería 1 de 4. Ahora, uno no debe estructurar un examen con algunas opciones de 4, otras de 5 y otras de 6. O son todas de 4, o son todas de 5, o son todas de 6. ¿Por qué? Porque esta estadística afecta la confiabilidad. La confiabilidad se afecta si usted tiene un examen y si usted en el examen, por ejemplo, usted incluyó en ese examen también ejercicios de cierto o falso, que la probabilidad de adivinar es 50, posiblemente la confiabilidad le va a dar, ¿verdad?, bien bajita. Así que o el examen es todo de opciones múltiples o es todo digamos, de cierto o falso, pero si usted combina un pareo, opciones múltiples, en el mismo examen, la confiabilidad no va a ser adecuada, porque esto va a cambiar grandemente. ¿Ok? Así que tenga mucho cuidado donde ¿verdad? Si usted va a hacer un examen, sepárelos por partes y analícelos por partes. ¿Ok? Es la mejor manera de hacerlo. Porque va a tener problemas en exámenes
¿verdad? Dice, esa clasificación, ¿verdad? Valores arriba del 40 son insatisfactorios y eso ocurriría con un examen de cierto o falso, de que va a ser 50. Así que ahí la probabilidad de adivinar es bien alta. Ajá. Preguntan, ¿cómo se afectan los indicadores cuando se usan preguntas de selección múltiple? Checkbox. De selección múltiple es como esta, sería los exámenes, o sea, las estadísticas y las funcionalidades que yo les estoy dando, estadísticas, fueron más bien diseñadas para pruebas de opciones múltiples, eh, de una sola respuesta, ¿verdad? De una sola respuesta. En este caso, produce las mejores estadísticas, pero las mejores estadísticas salen cuando el número de opciones es 5. Cuando el número de opciones es 5 es cuando, ¿verdad? O más, si tú tienes 6 opciones, pues la probabilidad de adivinar todavía es más pequeña. El problema es cuando usted tiene preguntas de falso verdadero, ¿verdad? Cierto o falso, que este, se, se- y los mezcla con opciones múltiples, pues entonces va a tener un problema en las estadísticas. No son muy confiables, las estadísticas que se producen cuando hay una mezcla de tipos de ítem y que esa probabilidad de adivinar cambie de ítem a ítem. Así que ¿verdad? No los mezcle, sepárelos en ese examen y produzca estadísticas diferentes para cada uno de ellos. No sé si contesté la pregunta, ¿verdad? En este caso, la ponderación o peso de la pregunta está expresada como un porcentaje del puntaje general. Eh, Básicamente, en este caso, déjenme ver aquí, en este, les voy a decir de dónde sale eso. Ok. Si ustedes se fijan, este examen tiene eh, 37 preguntas, ¿verdad? 37 preguntas. En el caso de, ¿verdad? Aquí, fíjense que la ponderación es la misma. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios tienen el mismo puntaje. Si yo divido 1 entre 37 y lo multiplico por 100, me da 2,70, ¿verdad? Esto implica que todos los ítems tienen el mismo peso en ese examen. Usted puede decir, no, yo voy a los ítems fáciles a darle 1 punto y a los ítems difíciles darle 2. Pues entonces la ponderación deseada va a variar, ¿verdad? Piense que en este caso es la misma. Así que si usted pondera los ejercicios por el nivel de dificultad, pues lógicamente ahí va a perjudicar al estudiante. ¿Ok? No, y eso no lo debería hacer, ¿verdad? Asegúrese de que las puntuaciones son equitativas a lo largo de ese examen. En este caso, cada ítem tiene un valor de 2 puntos. Por lo tanto, ¿verdad? Se conserva, esa ponderación es la misma. Preguntas hasta aquí. ¿Ok? Vamos para el próximo. Como les digo, son conceptos de la psicometría que, a menos que usted sea del área de psicología, ¿verdad? Que se da esto, pues para muchos es algo nuevo. Eh, Vamos al índice de discriminación. El índice de discriminación nos indica qué tan efectiva es una pregunta para ¿verdad? Para discernir, separar entre estudiantes de alta habilidad y los de menos habilidad. ¿Cuán bueno es ese ítem para separar esos dos grupos? Bueno, como les dije, tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en una sala de clase, una prueba se utiliza para evidenciar que hubo un aprendizaje de un contenido discutido, enseñado de manera adecuada, ¿verdad? Con unas metodologías particulares, que el examen refleja en cierta medida los modos en que se enseña, y eso apunta a la validez de la prueba, porque la prueba está centrada en los objetivos de aprendizaje, está centrada en los contenidos y está en cierta medida evidenciando esas preguntas, las maneras, las metodologías usadas en el salón, ¿verdad?
los niveles cognitivos a los que se quiso llegar cuando se enseñó, ¿verdad? Si fue análisis, si fue comprender, si fue aplicar, lo que fuera. No están hechos para discriminar. Y este concepto de discriminación está hecho para una reválida, ¿verdad? Donde sí se interesa seleccionar los mejores candidatos para una profesión, etcétera. Porque la prueba tiene validez predictiva y esa validez predictiva, pues se utilizaron unos estudios para seguir a los candidatos y ver cuán efectivos eran en sus áreas de trabajo y entonces, pues, esa prueba se convirtió en una reválida, ¿verdad? Esto no es una reválida, los exámenes de la sala de clase no son reválidas. Así que tengan mucho cuidado con el índice de discriminación. Pero si lo van a utilizar, realmente lo que hace la fórmula es que separa ese 27% de los estudiantes con mayor puntuación y el 27% de los estudiantes con menor puntuación y determina la probabilidad de que un estudiante ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante con una puntuación alta obtenga, ¿verdad? El ejercicio bien? Y uno esperaría que la probabilidad de que los estudiantes de mayor habilidad lo tengan bien sea mayor. Así que si ese índice de discriminación es 50% o más, tiene muy buena discriminación, ¿verdad? Entre 30 y 50% esa discriminación es adecuada. Entre 20 y 29 discrimina poco y entre 0 y 19 muy poca discriminación y si los valores son negativos, pues la pregunta posiblemente no sirva, no sea útil porque lo que está diciendo, ¿verdad? Es que el estudiante con eh, menor habilidad lo sacó bien, ¿verdad? Cuando lo comparo con los de alta habilidad y eso como que no tiene lógica, ¿verdad? Y ahí sí uno podría asumir que el estudiante recibió ayuda o se copió, ¿verdad? Pero recuerden que como esto se hace con un 27% más bajo, uno tampoco puede identificar al estudiante. Uno podría asumir, ¿verdad? Hacer la inferencia de que dentro de ese 27% más bajo, alguien tuvo acceso a las preguntas, pero no quién, ¿verdad? No quién, porque no identifica al estudiante, solamente hace la apreciación general, porque es la apreciación de cómo se contestó el ítem. Así que un valor negativo podría, y utilizó la palabra podría, ¿verdad? Como una posibilidad, asumirse que dentro de ese grupo alguien se copió, ¿verdad? Pero no, hay que tener cuidado con esto, porque uno tiene que, para decir esto, uno tiene que tener evidencia. Sobre todo si usted va a llevar un caso a las autoridades. Así que en este sentido, yo no utilizo mucho la discriminación, aunque me ayuda a interpretar ítems que puedan tener problemas. Y la eficiencia discriminativa es que aquí se te intenta estimar qué tan bueno es el índice de discriminación en relación con la dificultad, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en las gráficas. ¿Qué tan bueno es el índice de discriminación con la dificultad de la pregunta? Un ítem que sea muy fácil o muy difícil no puede discriminar entre los estudiantes de habilidades diferentes, debido a que la mayoría de ellos obtendrá el mismo puntaje para esa pregunta, ¿verdad? Si el ítem es muy fácil, pues la mayoría la va a tener bien. Así que no hay discriminación ahí. Si el ítem es muy difícil, tanto los estudiantes de alta habilidad como de baja habilidad lo van a tener mal, pues tampoco se puede discriminar, ¿verdad? Así que la discriminación máxima requiere un índice de facilidad entre 30 y 70%, ¿verdad? Entre 30 y 70, a pesar de que este valor no es garantía de obtener un alto índice de discriminación. Por eso es que yo en esto tengo mucho cuidado, ¿verdad? Solamente lo utilizo, el índice, esta eficiencia discriminativa para detectar ítems que tengan problemas en su redacción o en su interpretación y que por eso fue que fueron difíciles, ¿verdad? No asumo nada sobre el estudiante, voy al ítem y reviso el ítem. No hago inferencias sobre los estudiantes porque la eficiencia discriminativa depende del índice de facilidad. ¿Okay? Dice, la eficiencia de discriminación muy rara vez se acercará al 100%, pero deberían poder obtenerse valores superiores al 50%. Valores inferiores al 50 en esa eficiencia discriminativa indican que la pregunta no es tan efectiva para discriminar entre estudiantes de habilidades diferentes.
y por lo tanto no es una pregunta particularmente buena. Volvemos a lo mismo. Yo no utilizo mucho esto porque mis exámenes no son para discriminar entre estudiantes de alta y baja habilidad. No, esa no es la intencionalidad. Para otro paso para el examen, uno que lo completen ellos individualmente o que se discute en clase. Bueno, yo siempre doy repasos para el examen. Yo, como les decía en la pasada, hay un principio ético que se llama el principio de autonomía, un principio ético en la evaluación. Hay 6 principios éticos en la evaluación, uno de ellos es el principio de autonomía, y el principio de autonomía indica que el estudiante debe ser, ¿verdad? Informado sobre cómo va a ser el examen y, si posible, qué tipo de preguntas se va a incluir, de qué tema. Eso hay que, ¿verdad? Mínimamente hay que hacerlo. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de una planilla de especificaciones que yo hice para esta prueba. Esta prueba tiene una planilla de especificaciones. Esta prueba se hizo utilizando, ¿verdad? Cuando yo construyo la prueba, yo decido en esos ítems que están aquí, ¿verdad? Que son 39 ítems, pues yo decido qué es lo que se... Esto los estudiantes lo conocen, por ejemplo, que el primer ejercicio va a ser de técnicas de assessment, que está en el módulo 1, objetivo 2, ¿verdad? Así que yo tengo distribuido mis exámenes, ¿verdad? Módulo 1 sería módulo 2 sería módulo 3, módulo 4, módulo 5. Cada uno tiene sus objetivos, ¿ok? Y entonces, a base de eso, perdón, a base de eso, es que yo desarrollo esta planilla. Yo digo, bueno, aquí están todos los tipos de ejercicios que vienen, ¿verdad? Y esto yo se lo doy a los estudiantes. Todo, mire, va a venir un problema de validez, que esto está relacionado al módulo 5, objetivo 2, aspectos éticos, etcétera. O sea, le doy todo el examen final. Los estudiantes tienen esto. Aquí yo le digo, el nivel de pensamiento de cada uno de los ejercicios es tal, ¿verdad? Y mi apreciación es esta. Esto es mi apreciación de ese ítem. Si es muy fácil, si es fácil, mediana dificultad. Esto yo se lo doy al estudiante. Estas 3 columnas, ¿ok? Esta cuarta columna sale de los análisis, del análisis de Moodle. Yo digo, mira, en este caso, este ítem que yo creía que era muy fácil resultó ser muy fácil. Aquí yo dije que era muy fácil y resultó ser fácil. Bueno, no hay problema porque fácil viene después de muy fácil, ¿verdad? Así que ninguno, por ejemplo, ninguno de estos ítems que están aquí, yo me preocupo mucho porque ni este tampoco, ni ninguno de estos aquí. Porque, por ejemplo, después de fácil viene mediana dificultad. Así que están dentro de unos parámetros razonables, ¿verdad? Esto que está ¿verdad? En la última columna es el nivel de dificultad calculado en Moodle. Ahora, yo aquí, ¿verdad? Estos también, yo pensaba que era mediana dificultad y resulta, aquí me preocupa porque yo dije que era fácil y resultó ser difícil, ¿verdad? Y difícil ya está a un nivel mucho más separado de fácil que mediana dificultad. Pero entonces yo digo, ese ítem fue de tipos de pruebas. Voy y reviso el ítem, ¿verdad? A ver qué pasó. ¿Okay? Así que este análisis yo lo hago para todos los exámenes. En la mayoría de ellos coincido. En el que no coincido, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, este también, que yo dije que era fácil y resultó ser difícil, pues yo voy y cotejo el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues este ejercicio, si mal no recuerdo, era un ejercicio de una taxonomía que era un poquito compleja, ¿verdad? Redactar un objetivo de esa taxonomía. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí cuando estoy digamos, explicando esa taxonomía, ser mucho más cuidadoso, ¿verdad? Para que los estudiantes puedan discernir qué nivel cognitivo está redactado ese ejercicio. Así que me ayuda bastante, ¿verdad? Pero como le digo, esta eficiencia discriminativa hay que tener mucho cuidado de cómo se utiliza, ¿ok? Más me dejo llevar por el nivel de dificultad. ¿Cuál fue la pregunta realmente? Yo creo, pues, O si lo completen individual o si se discute en clase. bueno, ambas cosas. O sea, como les digo, yo les presento a la planilla, el estudiante lo conoce, digo más o menos los temas que va a venir, y luego yo
Lo discuto, sí, yo discuto el ejercicio y yo les presento las estadísticas a los estudiantes, les presento la estadística para que ellos también, como futuros educadores, pues tengan ¿verdad? un bagaje de la disciplina adecuado, una comprensión amplia de la disciplina y ellos lo pueden hacer. De hecho, mis estudiantes en los cursos de evaluación calculan el índice de dificultad y el índice de discriminación de una prueba, o sea, que yo les doy, o sea que aprenden este vocabulario. ¿Por qué? Porque yo estoy en la escuela de la Facultad de Educación que está preparando futuros maestros y como futuros maestros ellos deben exponerse a esta terminología. Pero sí, yo lo promuevo, eso es el principio ético de autonomía, el conocimiento cabal de lo que se va a evaluar. Eso es un derecho que tiene el estudiante, por eso es que aparece en los prontuarios que hay que discutir ¿verdad? La evaluación. Y ha habido aquí en la universidad, ha habido casos legales en varias facultades, ¿verdad? Que los estudiantes, eh, más allá del procurador del estudiante, han ido a los tribunales, ¿ok? Para que lo tengan claro, ¿no? Por ¿verdad? Cuestiones de resultados en pruebas. También preguntan si nivel de dificultad es igual a Facility Index. Es lo mismo. Lo que pasa es que el nivel de dificultad es que a mayor proporción de estudiantes, más fácil es el ítem. ¿Verdad? Menor proporción, más difícil. El nivel de facilidad es que a mayor proporción, más fácil. O sea, se interpreta, es lo mismo. Lo que pasa es que en psicometría realmente se conoce como el índice de dificultad. Moodle lo llama índice de facilidad, ¿verdad? Estableció ese criterio, pero sí, es lo mismo. Se calcula de la misma manera. Preguntas hasta aquí. Creo que había trabajado el índice de discriminación, ¿verdad? Lo que implicaba, y la eficiencia discriminativa también, le expliqué, y eso me ayuda. Recuerden que esto ayuda a uno a identificar el ítem. Esta es la relación entre el índice de facilidad con la eficiencia discriminativa, de discriminación, ¿verdad? Y entonces, le voy a decir ya como yo lo interpreto. Voy ahora a... Ajá. Que sí podría circular, repetir los 6 principios de ética que mencionan. Los 6 principios éticos. Los voy a, los voy a mencionar aquí rapidito. Miren, hay 6 principios éticos en evaluación, ¿verdad? Del aprendizaje que son vitales. Y es beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, privacidad e integridad. Voy a pasar rapidito. El de beneficencia implica que las prácticas evaluativas deben redundar en el bienestar de los estudiantes. Deben hacerse para mejorar el aprovechamiento y el compromiso de facilitar el aprendizaje. La no maleficencia implica que las prácticas evaluativas no se pueden utilizar para hacer daño, ¿verdad? Ya que pueden tener efectos traumáticos. Uno no, por ejemplo, penaliza a un estudiante dándole un examen, ¿verdad? O lo que sea, o voy a hacer el examen para que la fracase. Esa no es la intencionalidad de la evaluación. La próxima es la autonomía, que es que a cada estudiante se le debe proteger el derecho a estar informado de lo que conlleva el procedimiento de evaluación y en el cual participará, no solamente al inicio, sino cada vez que se va a dar una tarea. Y aquí hay muchos profesores que me preguntan, profesor, ¿y dar un examen sin avisar altera la autonomía? Yo le digo, bueno, si usted lo anuncia al inicio, no, ¿verdad? Pero usted no puede llegar, el estudiante no puede llegar un día al salón y usted recibirlo con un examen, porque tiene que haberlo avisado con anterioridad que lo va a hacer, ¿verdad? Así que no necesariamente tiene que ser el día, pero sí que va a ser esa práctica, porque el estudiante tiene que estar informado. Y usted puede ser llevado ¿verdad? A las autoridades y ha pasado, ¿ok? Ha pasado, se lo digo porque ha pasado. Y la procuradora del estudiante da este taller conmigo y con el doctor Joel Donato. La equidad es que usted tiene que proveer igualdad de oportunidades y hacer diferencias cuando tiene acomodo. Y aquí hablamos un poco de que incluso el tiempo que se le da para contestar un examen, usted tiene que ponderarlo de acuerdo a aquellos estudiantes que necesitan acomodo razonable. Recuerde que es tiempo y medio usualmente, ¿verdad? Así que usted no programa un examen de 2 horas
y se lo dé también de 2 horas a un estudiante con acomodo porque le tiene que dar a él 3 horas, que es lo que dice la ley. ¿Okay? O lo que implica el acomodo particular que tenga el estudiante. La privacidad es que el profesor no puede exponer a los estudiantes, o sea, no se pueden entregar los exámenes en orden de nota, no se puede poner no se debe poner la nota, hacerla, ¿verdad?, en la primera página. Usted le tiene que proteger al estudiante el derecho que tiene de que eso no sea de dominio público. No se puede publicar, enviar las notas por email y aparezcan todos los estudiantes, etcétera, ¿verdad? No puede ser porque eso usted hay una ley federal que es la ley FERPA que ¿verdad?, prohíbe esa práctica. A través de la enmienda Buckley, la ley FERPA es bien clara en que no se puede diseminar información de la exámenes de los estudiantes en ningún medio, ni de ninguna manera, ¿verdad? Eso es derecho del estudiante. El estudiante tiene que consentir para que eso se pueda hacer. Si no, ¿verdad?, es penalizado por ley. La integridad tiene que ver con la honestidad académica en este sentido, tanto del docente como del estudiante, ¿verdad? Así que esas serían los 6 principios éticos, y para esto hay un webinar que ustedes pueden tener acceso al mismo, que se dio al principio de este semestre, donde trabajamos aspectos éticos desde el punto de vista de la Procuraduría del Estudiante, y de este servidor y Joel Donato. Está disponible en la página del SEA. En este caso, pues, ¿verdad?, estas serían las estadísticas. Fíjense aquí que aquí aparecen algunos ítems que no tienen eficiencia discriminativa, ¿verdad? Porque aquí está el índice de discriminación. Recuerden que el índice de discriminación debe ser cerca de 30 o más, ¿verdad? De 30 o más. 30 o más. Fíjense que aquí, si usted se fija, prácticamente todos los ítems discriminan. Ustedes tienen buena discriminación. Esta es negativa. Lo que implica es que los estudiantes del grupo de baja habilidad supuestamente lo sacaron mejor que los de alta habilidad. Podría ser un ítem, miren cómo aparece aquí destacado, ¿verdad? Podría ser un ítem que yo podría inferir que los estudiantes de baja habilidad se copiaron, eso no lo sé, ¿verdad? Tendría que ir un poco más a fondo. Pero fue un ítem que dentro de la facilidad, pues fue de los menos fáciles, ¿verdad? Fue fácil, pero menos fácil. En el caso de que no tiene discriminación, que no aparece, es que todo el mundo lo obtuvo bien, así que no discriminó ni entre un grupo ni en el otro porque todos lo sacaron bien, ¿ves? Y aquí tenemos todos los que fueron 100, pues aparecen en blanco, ¿no? Tanto la discriminación como la eficiencia discriminativa. Esto puede decir, bueno, este es un ítem que si todo el mundo lo saca bien, ¿para qué lo voy a dejar, verdad? No, porque hay ítems que deben estar ahí, que sean las fáciles. Así que cuando esto se traduce déjenme volver acá, esto se traduce en esta gráfica, que les voy a mostrar ahora. No sé qué pasó, que aparentemente me salí de allí, ¿verdad? Aquí, volvemos aquí. Esas 2 columnas, discriminación, facilidad y índice, ¿verdad? La eficiencia discriminativa se ve aquí, ¿ok? En este caso, hay algunos ítems que, por ejemplo, este ítem no tuvo la línea anaranjada, porque si ustedes se fijan aquí, todos los estudiantes lo sacaron bien, ¿ok? Entonces, que está aquí, todo el mundo lo sacó bien, no tiene anaranjada ni esta tampoco. Así que aquellos donde no aparece la línea anaranjada, pues no discriminó, ¿verdad? De acuerdo a esto. Ahora, vamos a ver un ítem que me señalan aquí, que yo debería ver, que es el 26, ¿verdad? El ítem 26, esa pregunta me dice, este ítem precisamente habla de eso, o sea, este es un ítem, 6 estudiantes del grupo de 9 estudiantes de alta habilidad obtuvieron correctamente un ítem en una prueba, ¿verdad? En el grupo de baja habilidad, también 9 estudiantes, o sea,
3 lo obtuvieron correcto. ¿Cuál es el índice de discriminación? Bueno, el ítem no es fácil para empezar, porque el ítem el estudiante tiene que aplicar una fórmula, entender primero, ¿verdad?, la fórmula. Quiere decir que en ese caso yo tengo 9 estudiantes del grupo alto, ¿verdad? 9 estudiantes del grupo bajo. Del grupo alto todos lo sacaron bien. Del grupo bajo solamente 3, ¿verdad? Así que en ese caso ellos tienen que aplicar unas fórmulas, ¿verdad? Y entonces la respuesta es esta, ¿verdad? Punto 66. Punto 66. Porque tienen que restar 9 de 3, que son 6, dividir entre 9, que es el número, ¿verdad? La suma de los dos grupos alto y bajo entre 2. Pues tienen que aplicar una fórmula y no resulta fácil el ejercicio, pero yo digo, bueno, el ejercicio, no, perdón, 6, es 6 menos 3, ¿verdad? Sería 6 menos 3 dividido entre 9, que sería punto 33. Sería este el resultado, la E. La E es el resultado, porque son 6 de 9 y aquí 3 de 9. Así que serían cuántos del grupo alto menos del grupo bajo. Serían 6 menos 3, que es 3 entre 9.33. Sería este el resultado. Muchos estudiantes, y me pasa lo que me pasó a mí, que restan 9 de 3, ¿ves? Porque yo aquí tengo 6 y aquí tengo un número. O sea, aquí le estoy dando el número, por aquí le estoy dando el número de manera está escrita. Entonces, los estudiantes me dicen, profesor, la confusión fue que me fijé en este 9, lo que yo hice, ¿verdad? Me fijé en este 9 y no en este 6. Y resté 9 de 3. Y seleccionaron este, fíjense que es el doble de este. Así que es un ítem que posiblemente la estructura, la manera en que fue redactado, pues debe ser revisada, ¿verdad? Debe ser revisada porque los confundió. Cuando yo discuto el examen, ellos me dicen, es que este 6, como no está escrito de manera numérica, pues como que me olvidé y me preocupé por este 9. Y pensé que eran los 9 estudiantes los que lo habían sacado bien de los 9. Y entonces eso me hizo llegar a una respuesta incorrecta, que fue esta, que es una de las respuestas que más, ¿verdad?, que más proporción tiene. Es el único que yo entiendo, ¿verdad?, que en este caso, pues podríamos decir que tuvimos un poco de dificultad con él. ¿Ok? Y aquí me habla de ¿verdad?, de la pregunta. Me habla de la pregunta. Me dice, mira, en esa pregunta, pues esto fue lo que ocurrió, ¿verdad? Esto fue lo que ocurrió. Tuvo una desviación estándar bastante alta. No discrimina. El ítem no discrimina porque probablemente todos los estudiantes del grupo bajo y del grupo alto, ¿verdad? O algunos estudiantes, o esos estudiantes del grupo alto y del grupo bajo lo sacaron mal. Y entonces, pues no discriminó, ¿verdad? O todos lo sacaron bien y no discriminó, ¿verdad? Y cuando yo evalúo el ítem, pues realmente, básicamente, pues me ayuda a transformarlo, ¿ok? Me ayuda a... algo que les voy a enseñar les voy a enseñar ahora el ítem, el examen parcial, para que ustedes vean la diferencia en estadísticas del parcial y el final. Y tiene que ver con el número de preguntas. Voy a ir a las estadísticas del parcial. Este examen parcial, si ustedes se fijan, tuvo un coeficiente de consistencia interna mucho más bajito que el examen final. Y habíamos dicho que aquí era 75 más, ¿verdad? En el caso de la confiabilidad. 75 más fue 72.10, pero está relacionado al número de ítems, que aquí eran 17 ejercicios, ¿verdad? 17 ejercicios. Por lo tanto, la confiabilidad va a dar un poquito baja. Pero fíjense que el error estándar sigue siendo menor de 6. ¿Okay? El error estándar sigue siendo menor de 6, lo que me indica que no, ¿verdad? Está dentro de los parámetros adecuados, aunque el coeficiente de consistencia interna fue un poquito bajo,
pero no tan bajo porque era 0.75, ¿verdad? La tasa de error en este caso, fue, en este caso fue casi 53 de tasa de error, y 53 un poco está asociado a un 75 en la tabla de tasa de error, ¿verdad? Así que no me preocupa mucho porque mi error estándar está dentro de los parámetros, ¿verdad?, razonables. ¿Verdad? Porque uno podría pensar, no llegó a 75, es 72, es bastante cerca. Así que, y recuerden que el coeficiente de consistencia interna se está asociado al número de ejercicios que tiene la prueba. ¿Ok? Así que, y aquí pues lógicamente me identifica también algunos ¿verdad? Ejercicios que pueden tener algún tipo de preocupación, pero uno simplemente va al ejercicio, analiza. Este ítem, por ejemplo, quizás no hubo mucha discriminación porque lo sacaron bien muchos de los estudiantes. Este también, ¿verdad? Esa puede ser una razón, este también. Y no discrimina porque tanto los estudiantes de alta habilidad como los de baja habilidad obtuvieron bien el ítem. Pero volvemos a lo mismo, a lo que dijimos al inicio. El coeficiente de discriminación no es tan importante en una prueba de la sala de clases. Utilicen eso para identificar ítems que tengan problemas, ¿ok? Ítems que tengan problemas en su estructura, en su diseño, en lo que piden. A lo mejor si cambian la manera en que está expresado, pueden que proveer mejores estadísticas. Lo más importante aquí, en este caso, es el índice de facilidad y el error estándar y la confiabilidad. Estos son los elementos más importantes de una prueba: el coeficiente de consistencia interna y el error estándar, ¿ok? Porque el error estándar es lo que me dice si el examen realmente está prediciendo el valor real de la puntuación del estudiante de acuerdo a su habilidad, ¿ok? Mientras más alto, más nos alejamos de esa predicción y estamos posiblemente afectando a un estudiante que tenga alta habilidad y haya salido mal en el examen por la complejidad del mismo. Revisen los índices de facilidad, no pueden tener muchos ítems aquí que sean muy difíciles. Una prueba balanceada debe tener dificultad media tendiendo a fácil. Eso es lo que dice la teoría, ¿ok? Así que eso, en cierta medida, pues, aquí yo les tengo unas referencias, ¿verdad?, que se pueden utilizar para ampliar el conocimiento. Y nada, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer, pues este es el momento. Así que abro el espacio a preguntas. Sí, perdón. Es que lo que evaluamos, además de conceptos teóricos, ¿verdad? De que alguien lea e interprete y se pueda evaluar si aprendió o no aprendió esos conceptos teóricos, también sabemos lo que evaluamos aplicaciones de skills, ¿verdad? De Sí. destrezas que ellos tienen que haber pasado y usualmente son case studies y cosas así. Así que la parte de evaluación que usted nos acaba de enseñar ahora, ¿también existe esos conceptos para ese tipo de evaluación? No. No, Ahí, ¿verdad? ahí como único podría, en cierta medida, hacerse algún intento es con una rúbrica. Exacto, eso es lo que usamos, rúbricas Sí, con usualmente. una rúbrica y entonces hacer análisis de la rúbrica, ¿no? De cuáles son nosotros o sea, cuáles son las dimensiones de la rúbrica. Digamos que usted coge una rúbrica y tiene pues varios criterios y entonces pues busca el promedio de cada criterio y ahí usted puede decir cuáles fueron aquellos criterios que tuvieron, ¿verdad? Mejor, los estudiantes ejecutaron mejor en este criterio versus en el otro, Y lo comparando. Sí, eso se Y puede si hay hacer. más de un evaluador, pues entonces tendríamos que entrar en calibración, intracalibración, Correcto, todos sí, estos conceptos que entonces pues es un sí, poco sí. complicado. O sea, eso es lo que hay, no es que haya habido Sí. algo nuevo, es lo que le quiero preguntar. Sí, pero entiendo que Moodle no, pero usted utiliza, por ejemplo, OLAS.
No, OLAS. no. Por eso lo hacemos, de verdad que lo hacemos todo básicamente manual y es bien, Sí, toma mucho tiempo. es cierto, porque OLAS, que es una OLAS es una plataforma que se utiliza aquí en el recinto de Río Piedras para hacer el avalúo, ¿verdad? Y los profesores lo pueden utilizar tanto para el avalúo institucional como para el de sus clases. Pues OLAS promedia las rúbricas y promedia los criterios y Wow, ahí sí se puede hacer. ¿Me podría mandar información, un link o algo donde pudiera saber sobre ese tipo de programa, OLAS? Sí, lo que pasa es que OLAS es un programado desarrollado para el recinto de Río Piedras Okay. y entonces, déjeme ver si yo puedo entrar un momentito antes de irnos. Y entonces, Bueno, pues hacer una colaboración de acá de Ciencias Médicas y ustedes o algo. sí, OLAS, ¿verdad? Es Online Learning Assistance, que sería Entonces, cuando usted entra ¿verdad? a la plataforma, déjeme ver si está activo ahora, ¿verdad? De hecho, hay bien poca investigación en eso. Que hay bien poca investigación. Yo trato de buscar papers y hay bien poca investigación en esas áreas específicas de la combinación de destrezas de skills y aplicación. Pues en este sentido, OLAS, uno crea unas rúbricas, ¿verdad? O puede utilizar las rúbricas que ya están creadas por los diferentes proyectos. Por ejemplo, digamos que es una presentación oral, pues aquí hay una rúbrica, ¿verdad? Entonces, usted evalúa a los estudiantes con esta rúbrica o puede utilizar elementos de esa rúbrica para evaluar a sus estudiantes y entonces cuando usted le da ¿verdad? Le dice que le haga el análisis, se lo da por criterio. O sea, se le dice, por ejemplo, mira, los estudiantes, por ejemplo, en Content and Organization están bien, pero en claridad no están bien, ¿ves? Va viendo, o sea, le hace el análisis del estudiante y del grupo. Súper. Eso es un proyecto que tenemos aquí en el recinto. Eso llevado a lo micro que nosotros evaluamos, que es, por ejemplo, un procedimiento de un paciente, ¿verdad? Que tenemos que hacer rúbricas también microscópicas, literal. Pues entonces eso es lo que no existe. Yo creo que eso nos sirve de base para entonces poder desarrollar algo más complejo para la cuestión de procedimientos en pacientes, por ejemplo, entre otras cosas. Claro. Así que sí, eso me ayuda mucho a... Pues fíjense, nosotros cuando yo estuve a cargo del desarrollo de esta plataforma, por lo menos del inicio, ¿verdad? Cuando dirigí la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, una de las propuestas que hicimos fue que esto se llevara a todos los recintos, o sea, que todos los recintos tuvieran un sistema de avalúo como este. Definitivo. Y se quedó como el tintero, nunca se logró, ¿verdad? Pero a lo mejor eso es un proyecto que se puede volver a rescatar en Presidencia, sí. Sí, definitivo. Sí, sí porque estamos cojos de eso y en algunos recintos eso es lo más que hacemos. Correcto. Sí, pues aquí se utiliza, todos los programas evalúan a sus estudiantes de acuerdo a los, ¿verdad? Por ejemplo, pensamiento lógico matemático, investigación y creación, todo lo que le llamamos dominios de evaluación de recinto para la acreditación. Y entonces pues está todo en línea. Y los Online, profesores. exacto, nosotros lo hacemos manual y es bien complicado. Pero No, está esto está en bien. línea y lo hace todo, o sea, le hace todo. La semana que viene yo voy a dar un taller sobre Intellectus Statistics. Doctora, que a lo mejor sería bueno que se matriculara para que vea también otra posibilidad. Ya lo apunté. Ok, muy bien, pues muy bien, pero espero que nos encontremos ahí bien. Si Dios quiere. Ok. Gracias por todo, buenísimo. A la orden. También preguntan que si consistencia interna, error estándar, esos son dos valores estadísticos que debemos evaluar para tener una buena calidad del examen. Eso es cierto, sí. La confiabilidad, recuerden que debe estar, yo diría que más superior a 70. Y el error estándar debería ser 6 o menos. 6 o menos. Ya mayor de 6, pues la prueba ya tiene, pues cierto, ¿verdad? No predice bien, no predice bien el puntaje de ese estudiante adecuadamente. Podría estar, ¿verdad? Un poco sesgado esa interpretación del puntaje real del estudiante. Nada, se les va a enviar la presentación. Además, se les enviará, me imagino que ¿verdad? Las hojas en Word, no sé si.
toda la información que yo presenté se les va a enviar. Comparte su correo electrónico en el chat. Y el correo electrónico, si lo tienen en el chat, pues ahí usted quiere reunirse conmigo en algún momento, pues estamos, ¿verdad?, en la mejor disposición de colaborar. Así que muy buenos días y un placer.